La defensa del expresidente Luis Echeverría, acusado por los hechos, yo diría, más importantes de la segunda mitad del siglo XX en México, en la Ciudad de México, de Tlatelolco, de la Plaza de las Tres Culturas, y por una acusación de genocidio, y por la cual estuvo privado de su libertad, aunque con aprisionamiento domiciliario. Defender a un expresidente preso domiciliariamente, acusado de genocidio y por los hechos de Tlatelolco del 68, es lo más importante que he defendido. Y dudo que por esto que estoy diciendo, en el futuro defienda algo más importante. Creo que ese fue el caso más importante de mi vida, porque además conseguí la exoneración absoluta de don Luis Echeverría. Estudiar. Yo le diría a los alumnos que en los expedientes de mis juicios, que muchas veces han tenido más de 100,000 hojas o fojas, como se dice en el argot legal, he ganado por una palabra que he encontrado en esas 100,000 hojas, pero que entonces hay que estudiar para poder encontrar. El consejo que le daría a los alumnos es el de que por ningún motivo lleven a cabo un acto de corrupción. Y no porque, sí, por supuesto, pero no porque sea contra la ética o contra la moral o hasta un delito o hecho, sino hasta por un motivo práctico. Cuando ellos abran su despacho, se reciban y abran su despacho y esperen un primer cliente, ese primer cliente, ese primer defendido, pues será un amigo que chocó, que atropelló, que lo acusaron de alguna cuestión menor y que, bueno, pues por eso está buscando al amigo que se acaba de recibir y que no tiene todavía la experiencia, etc. Probablemente ese primer caso sí permita corrupción. El llegar con alguna autoridad y entonces hay una componente y pues que a cambio de un dinero, pero si da ese primer paso, seguirá dando esos pasos en ese camino de corrupción para cada vez ser menos abogado, porque cada vez va a necesitar menos estudiar, buscar, encontrar esa palabra, porque bueno, pues es mucho más fácil sacar dinero del bolsillo y dar. Pero un día, seguramente a ese joven abogado, que ya no será tan joven, le llegará ese asunto importante, que lo sacaría de la medianía y que le empezaría a dar nombre y que le permitiría comenzar a formar un patrimonio. Pero, ¿y cómo? ¿Podría defender, podría ganar ese asunto sin esa experiencia que previamente hubiese ido adquiriendo a través de su carrera? Además, déjenme insistir en algo, o abundar en algo. Sí, claro. A mí nunca ha habido un funcionario que me pida dinero y nunca he dado dinero. Y tal como dice, todos mis casos los he ganado estudiando y con la ley, cada vez que he podido. Miren, mi abuelo fue general de división y subsecretario de Guerra y Marina con don Porfirio Díaz. Mi papá egresó del colegio militar en el castillo de Chapultepec. Un tío, un primo mío fueron militares y yo me formé interno en una universidad militar. Y por eso aprendí los valores de los militares, de unos militares que dan la vida por nosotros, haciendo tareas que no les corresponden porque son de policías, pero porque no tenemos policías, porque la mayoría de los policías que tenemos son muy desafortunadamente ineficientes y o corruptos.
Cuando de pronto sacamos nosotros a los soldados de los cuarteles, porque son soldados, pero y para que la hagan de policías, sin ser policías, pero y entonces, haciéndola de soldados, los queremos llevar, pero no ya a sus cuarteles, sino a las prisiones. Cuando se enfrentan con delincuentes que no tienen ningún miramiento para ejecutar a un soldado, como en ese video que vimos, en que matan a uno hasta por la espalda. Cada vez que he podido, he defendido a los militares porque en mi concepto son heroicos. Porque después de ser militar, mi papá estudió abogacía y se volvió abogado. Y en su momento fue el abogado penalista más importante que hubo en México, bueno, en la Ciudad de México. Me tuvo a mí y yo crecí con su ejemplo, a su lado, y bueno, pues por eso fue. Operadores. El sistema, así como está ideado, sería una maravilla si tuviera operadores, pero no hay operadores. No hay el principal, el primer operador del sistema, que se llama policía. Una policía que llegue al lugar del delito, que lo investigue, que recabando las pruebas lo descubra, para que entonces un señor fiscal lleve el caso a un juez, el juez se enjuicie, se condene y entonces se abata la impunidad, que en México es del 99% de los delitos que se cometen. El primer operador es la policía, el siguiente operador es el Ministerio Público, por supuesto los defensores, los señores jueces, etc. Si uno solo de los operadores falla, todo ese sistema colapsa y desafortunadamente no falla un operador, sino que muchos de los operadores están fallando. Como le digo, primero durante su carrera, estudiar, para aprender, porque luego desafortunadamente lo que no se aprende en la escuela, luego ya difícilmente se logra aprender, porque probablemente ya no se tengan esos maestros magníficos de una universidad. Pues aprovechar el tiempo lo más posible. Siendo abogados, seguir estudiando, como dije, para encontrar esa palabra que les haga ganar sin un hecho de corrupción. Un consejo que mi papá me dio cuando yo comencé a litigar y que he seguido fielmente: conocer la ley tan bien como el adversario, como el contrario, pero el caso, el expediente, el asunto, mejor que el contrario. Esa es la fórmula para ganar. Bueno, y permítanme terminar haciéndole a los jóvenes una invitación para un congreso que se está organizando en noviembre en Zihuatanejo, y al cual me están invitando. Y bueno, pues para que en todo caso pueda yo compartir con ellos.